Hola, espero que se encuentren súper bien. Me toca darles ya como último tema el CAT, que es el test de percepción temática para niños, por sus siglas en inglés, de las cuales hay dos versiones, el CAT-A, que es con figuras animales, el CAT-H, que es con figuras humanas, y bueno, hay uno tercero que es el CAT-S, que es el suplementario, que bueno, ya les hablaré más adelante. Esta técnica pues es muy bonita, a mí me gusta mucho, pero pienso que como todas las técnicas aperceptivas, para sacarle el mayor provecho sí se requiere una especialización en psicoanálisis, porque tiene muchos conceptos que son importantes tener en cuenta para el análisis. No obstante, quiero que lo veamos y pues les voy a ofrecer una técnica que puede ser que nos sea útil para solamente como psicólogos, y digo solamente como psicólogos porque pues hablar de especialización en psicoanálisis es a nivel maestría o a nivel de especialidad, ¿no? Entonces, pues es un ser más allá de un psicólogo. Y no obstante, bueno, esto nos puede dar alguna información que iremos viendo. Y bueno, lleva muchos conceptos psicoanalíticos que son muy profundos, que generalmente se ven de manera superficial, pero espero sean suficientes para que ustedes lo puedan interpretar. Bien, entonces este test es un descendiente del TAT de Murray. El TAT, que es el test de percepción temática, que bueno, se elaboró, esa tiene historias, bueno, más bien tiene láminas con personas que ya se ven muy desactualizadas, y sí se ven como de los 50, ¿no? Cuando se hizo la prueba. Entonces, ante esa dificultad, Belak y su esposa en 1949 decidieron hacer una modificación, digamos, de a partir de este test que se hizo de Murray, que tenía unas láminas donde la persona tiene que elaborar una historia a partir de lo que ve, y le introdujo la variable de que fuera con figuras animales. Esto porque los niños generalmente se identifican más con los animales que con los seres humanos en sus juegos. Por ejemplo, ustedes probablemente lo han visto si tienen hermanitos, primos, sobrinos o hijos, si es el caso, que se identifican mucho, por ejemplo, con los dinosaurios, ¿no? O con otros animales. Entonces, a partir de esto, lo que hace Belak, Leopoldo Belak, es hacer una propuesta de un test que fuera conformado por figuras de animales. Entonces, el objetivo de esta prueba es la comprensión de la relación de un niño con figuras y pulsiones importantes. Está dirigido a niños de 3 a 10 años. Pulsión en psicoanálisis habla de que es una energía mental que nos impulsa, ¿no? En la vida. Tiene varias teorías Freud de la pulsión. Tenemos la teoría de las iniciales, que serían las pulsiones yoicas, y las pulsiones sexuales. Las pulsiones sexuales corresponden a cada etapa del desarrollo, como ya en su momento les dejaron una tarea a la maestra Ivette. Entonces tenemos la pulsión oral, la pulsión anal, la pulsión fálica edípica y la pulsión genital. No hay pulsión de la etapa de latencia, pues porque propiamente habla de ese es un estado en el que supuestamente hay un apaciguamiento de la sexualidad. Y digo supuestamente porque pues lo que podemos ver en nuestra época es que ese apaciguamiento de la sexualidad generalmente hoy ya no se presenta. Entonces, esa nos puede servir por un lado, entonces identificar qué pulsiones son, orales, anales, fálico-edípicas, o pulsiones genitales, que serían las del último estadio que corresponde a la adolescencia, o pulsiones agresivas y pulsiones sexuales, que serían las que acabo de mencionar. Esta técnica se puede aplicar a niños desde los 3 a los 10 años. Sin embargo, pues los niños muy pequeños, 3, 4, 5 años, nos pueden dar historias muy, muy simplificadas que no nos den tanta información. Entonces ya pues tendrían que ustedes que ver en su experiencia si verdaderamente la técnica de eso es útil con un niño o una niña en particular, y si no, pues hacer una adecuación. El CAT-A permite una mayor identificación con niños, que es el de figuras animales, mientras que las figuras humanas, los niños de entre 7 y 10 años
o que son muy inteligentes se suelen identificar más con las figuras animales. Una de las características que tiene estas figuras es que son ambiguas, es decir, no se puede distinguir a menos que esa sea la intención de la figura si la figura es masculina o femenina. Pero hay algunas que sí es muy claro que la figura es masculina o femenina, entre otros elementos, pero lo que se intentó es que fuese ambigua. Para la aplicación, como en cualquier técnica, lo que necesitamos iniciar es con el rapport para generar un clima de confianza. Posteriormente daremos la consigna, que es la siguiente. Vamos a jugar a contar cuentos acerca de estos dibujos. Esa es la consigna, ¿sí? Entonces, una vez que la damos, notamos que el niño o la niña nos debe decir lo que ocurre, qué están haciendo los animales. En el momento apropiado preguntar qué pasó antes y qué sucederá después. De tal manera que esta historia tiene 3 tiempos que debemos de saber: el tiempo presente, el pasado y el futuro, ¿sí? Hay veces que las historias dan elementos que son muy confusos o que elementos que nos parecen importantes y podemos hacer preguntas sobre ellos. Pero esto se hace una vez que se terminó toda la historia. Por ejemplo, pueden preguntar por qué le puso cierto nombre, por qué lugar, por qué edad o por qué hizo determinada cosa uno de los personajes. Por su parte, Kane en 1961 sugirió preguntar en las láminas 5, 6 y 9, que representan animales que están dormidos, qué soñaron estos animales para obtener más información. Pero esto es opcional, no viene forzosamente en la aplicación de la prueba. Entonces, nuevamente la consigna es: vamos a jugar a contar cuentos acerca de estos dibujos. Es importante poner atención a la conducta verbal y no verbal del niño, por eso es muy importante que la aplicación se haga de manera individual para poder notar todo esto. Hacerla de manera colectiva no es viable, no solo porque no podemos observarlo, sino porque hay que registrar las respuestas. Es muy importante que ustedes anoten el cuento. Hay veces que los niños hablan muy rápido y entonces uno ante eso piensa, pues es mejor grabarlo. Yo no recomiendo que graben las respuestas por las siguientes razones. La primera, porque eso implica que el niño y la mamá deben saber, o el tutor, que va a ser grabado. Y esto puede ser que no lo acepten. Si sí lo aceptan, va a limitar las respuestas, porque la persona sabe que va a ser grabada. La segunda es por una experiencia que tuve hace muchos años. Le ayudé a una compañera a hacer su tesis aplicando el test de relaciones objetales de Philipson, que también consiste en una serie de dibujos a los cuales se le pide una historia. Fuimos a una institución, o sea, niños que estaban como una especie de orfanato, y la aplicamos. Como eran muchos niños, pues se tenía que grabar. Mi experiencia con un par de niños es que una sola historia se llevó un cassette. Es decir, este niño empezó a hablar y hablar y hablar y contaba y contaba y contaba y se llevó muchísimo tiempo. Entonces eso era para una sola historia. Imagínense transcribirlas y además ciertamente no nos dan mayor información. Como estas técnicas parten del supuesto que lo que se manifiesta es el inconsciente, no se preocupen si cuando ustedes están registrando las respuestas del niño o de la niña y le dicen, permíteme un momento, porque ciertamente la velocidad a la que ustedes escriban no será la misma velocidad a la que ellos hablen, aunque ustedes le digan permítame y cuando continúe la historia la cambie, ese cambio sigue hablando de su inconsciente, nos va a seguir dando información. Sin embargo, registramos en nuestra mente que hizo el cambio y si podemos recordar lo que había mencionado, lo anotamos. Pero no se preocupen tanto por eso. Es muy importante no tener todas las láminas a la vista. También es muy importante que no le demos la lámina al niño porque se van a empezar a ensuciar y pues no son láminas baratas. Ante esto, me han preguntado en otras generaciones si se pueden enmicar y no se pueden enmicar porque eso ya implica una variable.
Hay que cuidarlas en la medida de lo posible, que el niño no las tome, ponerlas sobre la mesa y que las vea. Pero también si quiere tomarlas, pues no impedirlo, pero verificar antes de la aplicación que no esté comiendo nada y no tenga las manos sucias. El caso que vamos a revisar para esta técnica es el de Héctor, y les comento. A Héctor yo se la apliqué cuando yo estaba en el 7º semestre de la carrera de psicología. Y en una de las láminas, que ya les diré cuál, él estaba mascando chicle, la vio, se quitó el chicle y se lo pegó. Y esa lámina ya no sirvió, pero no te venden las láminas sueltas. Entonces había que comprar nuevamente todas las láminas para poder reponer ese. Entonces tengan cuidado con esto. Igual no le dejen lápiz o pluma a la mano porque puede rayarlas. Entonces hay que cuidar nuestros materiales o los materiales de la institución. Hay que aplicarlas en el orden señalado. Cada una está numerada y hay que aplicarlas en ese orden. Si el niño o la niña está muy intranquilo o intranquila y se tiene alguna idea de la problemática, se pueden utilizar solo algunas láminas, porque la aplicación puede ser que nos lleve 2 sesiones, o sea, una sesión de 30 minutos o de 1 hora y otra sesión de media hora o de otra hora completa. Depende de nuestro pequeño qué tanto se acostumbre a contestar las láminas. Vamos a ver las láminas cada una y las respuestas que suelen dar y trataré de explicarles algunos conceptos relacionados con ellas. Lámina 1, que como podemos ver ahí son 3 pollitos con un platón de comida en el centro y se ve en la parte posterior una figura que ya interpretarán los niños si es un gallo o una gallina, porque es muy ambigua, o sea, no se diseñó para que se crea que es una gallina o un gallo. Aquí el tema que permite explorar es el de la alimentación. Y la alimentación o la oralidad tiene que ver con el afecto, o recibir o no recibir el suficiente amor de parte de alguno de los miembros de la familia o de la sociedad, depende de la historia que nos elabore el niño o la niña. También habla de la rivalidad entre hermanos. Y el tema de la oralidad, ¿qué es este? O sea, cuando decimos oralidad, hablamos hablamos de 2 cosas. La oralidad como necesidad de afecto, o si la oralidad consiste en morder o utilizar la boca para hacer daño, entonces ahí la oralidad habla de agresión. Entonces depende de qué nos estén dando. Por ejemplo, si no sé, los pollitos estaban comiendo, ¿no? Y mordían con mucha fuerza lo que comían, ¿no? Ahí habla de una oralidad agresiva. Esa sería la pulsión a la que nos estamos enfrentando. Pero si, por ejemplo, dice que no recibían, no les daban de comer, probablemente nos hable de falta de afecto, y no porque verdaderamente no le den afecto. Recuerden que estas son las apercepciones de la persona que está contestando, es decir, su interpretación de la realidad, como ya vieron en todo lo que se les ha dejado de tarea. La proyección implica también una distorsión de la realidad, o sea, para que no nos den ganas de afirmar que este niño pues no lo quiere nadie o esta niña no la quiere nadie, sino decir que eso es lo que perciben, que puede ser real o no, depende, ¿no? El cada caso en particular. Bueno, esta es la lámina 1. Lámina 2, que son estos ositos, que igual los osos adultos no se percibe si son femeninos o masculinos, son ambiguos. Depende de la historia lo que nos da de contenido. Aquí tendremos que poner atención la figura con la cual se coopera, es decir, con quién se hace el equipo. También habla de temor a la agresión por la competencia, entonces puede ser que niegue la agresión o que exacerbe la agresión. Y también habla de satisfacción por la propia agresión o la autonomía del niño. Por ejemplo, que dijera, ¿no? Los ositos estaban peleando, entonces el osito jaló más fuerte y los venció a todos. O el osito decidió que no quería jugar y se fue. Habla de autonomía, por ejemplo. También nos puede hablar del tema de la masturbación. Ahora, también recuerden que en la etapa en la que se hizo esta prueba, que pues fue por ahí de los 50, también la masturbación se consideraba patológica. Entonces, si sale un tema de masturbación, que por ejemplo, ¿no? Jugaba y jugaba con la cuerda, que la cuerda será una representación del pene, y por eso habla de masturbación en niños.
o sea, en niños varones. Si la mencionan, o sea, que la reportemos no tiene mayor sentido porque no es patológica, evidentemente. A menos que nos dijesen el motivo de consulta es que este niño o esta niña se masturba mucho, por así decirlo, desde la perspectiva de los padres, o lo hace en lugares inapropiados. A lo mejor ahí ya tiene otro sentido porque nos puede hablar de angustia o de una situación de abuso sexual o qué sé yo, depende del caso. Pero no tomar en cuenta este elemento tan al pie de la letra porque en ese momento se consideraba también patológico, lo cual ya no sucede así en el ámbito de la psicología, que desgraciadamente en el ámbito social todavía se considera que es algo que no se debe de realizar. Y si la cuerda se rompe, nos puede eso dar una idea del temor a la castración. Recuerden que la castración no es la pérdida del pene. Esa es una castración muy literal. Aquí la castración, como en algún momento se los enseñé, es el temor a perder algo, a no ser lo suficientemente bueno o a ser castigado. ¿Sí? Esos serían los elementos que se relacionan con el temor a la castración. La lámina 3, que consiste en esta figura del león y en la parte inferior de su lado derecho pueden ver un agujero donde hay un ratón. Aquí nos habla de cómo se percibe la figura parental, en este caso al padre. El bastón es un instrumento de agresión o puede ser de indefensión. Depende cómo lo perciba, ¿no? O sea, si percibe al león muy débil, muy cansado, pues puede ser que así perciba a su padre o a alguna figura parental significativa, o que si el padre es muy agresivo en su realidad, esa sea una manera de compensar con su fantasía la asimetría en la relación que percibe con su padre, es decir, que su padre lo golpee y cuando lo proyecta aquí lo pone muy débil, pues puede ser su deseo de equilibrar la situación. Por lo tanto, el ratón es una figura con la cual se puede identificar el niño o la niña y porque igualmente el ratón pues no tiene género. En esta imagen que estamos viendo es ambiguo. ¿Qué nos dice de este ratón? Puede ser con qué se identifica o si se identifica con la figura paterna. Habría ahí a que ver si, como les mencionaba, la figura paterna es, por ejemplo, agresiva. Ahí hablaríamos de un mecanismo de defensa del cual habla Ana Freud, que es la identificación con el agresor. Nos pone una nota a la prueba que niños menores de 6 años no reconocen la pipa. De todas maneras, también en nuestros elementos culturales tampoco la pipa es algo que se use mucho. Puede ser que por eso no se reconozca. Y no se producen temas de conflicto padre-hijo hasta que se reconocen las figuras, es decir, hasta que se percibe que ahí hay un león y que en el fondo hay un ratón. Ahí nos va a poder dar los elementos para identificar el tema de conflicto con el padre y con el hijo. La lámina 4, bueno, aquí tenemos dos canguros y aquí estos canguros, pues el canguro más pequeño no se delimita muy claramente su género, pero sí sugiere comparándolo con la figura de la cangura, porque aquí sí tiene elementos de género que pudiese ser masculino, pero también depende la percepción que haga el menor. En la cangura, en la parte de su bolsita, pues ahí hay otro cangurito, entonces son tres canguros. Esto nos habla de la rivalidad entre hermanos, posible inquietud por el origen de los bebés, la relación con la madre, inquietud por el origen de los bebés. Si, por ejemplo, la mamá está embarazada y nos hace una historia al respecto y es muy perturbador para el niño o la niña a la que le estemos aplicando, que va a tener un hermano. La regresión la entendemos como en un niño o una niña el volver a una etapa previa, porque la etapa en la que se encuentra actualmente le causa mucha angustia. Entonces, por ejemplo, en un niño de 5 años que ante el nacimiento del hermano empieza a comportarse como un bebé, pues eso es una regresión. También nos puede hablar de un deseo de independencia y de dominio. La canasta puede hablar de temas orales, nuevamente la oralidad entendiéndola como necesidad de afecto o como exteriorización de la agresión, depende cómo sea manejada la canasta. Y también la huida del peligro, ¿no? Si los percibe que están huyendo y cómo reacciona ante ese peligro. También nos pone una nota que niños menores de 6 años no reconocen a los animales como canguros y no están conscientes de la bolsa y omiten al bebé. También depende mucho del nivel de escolaridad del niño y su nivel de cultura, ¿no? También, entonces, a veces, por ejemplo, en alguna aplicación
los nombraron como perritos, ¿no? Entonces uno no corrige, no le dice, ay, pues fíjate que son canguros, y no registras esa información. Esta es la lámina 5 que tenemos en la cuna 2 ositos y en la cama se ve ahí como unos bultos y no se percibe exactamente qué es. Esto pues nos da para que nuestro niño o nuestra niña haga una elaboración. Aquí nos permite ver la escena primaria. En psicoanálisis, la escena primaria se considera al coito entre los padres. En los análisis de muchos pacientes, y yo lo he visto con mis propios pacientes, hablan de escuchar a los padres cuando tenían relaciones sexuales o verlos directamente y lo que eso les perturbaba o no, o cómo lo interpretaban, ¿no? Si lo interpretaban como algo amoroso o lo interpretaban como algo agresivo. Entonces, esta escena primaria puede salir aquí. Si, por ejemplo, el niño nos dice que los ositos estaban ahí muy asustados porque oían y oían ruidos, ¿no? Entonces, a lo mejor está poniendo en escena, en esta lámina, pues su propia escucha de las relaciones sexuales de los padres y al no entender qué es lo que está sucediendo, se hacen fantasías al respecto. Esa es la escena primaria. También nos puede hablar de manipulación y exploración mutuas entre niños, ¿no? Se refiere a la exploración de sus cuerpos entre niños. Pero realmente todas las láminas nos pueden dar diversas historias. O sea, no es que solamente esto salga en esta lámina, pueden salir realmente cualquier otro tema. Esta es la lámina 6, también ahí se ven dos osos al fondo y el osito, los tres osos son ambiguos, no se percibe el género, pero puede hablar de también contenidos de la escena primaria, celos por la situación triangular donde se sienta excluido de esta situación de la relación de los padres y también nos puede hablar de masturbación por el hecho de estar a solas en un espacio en el que se podría intuir que es de noche porque están durmiendo y qué conductas se pueden tener. Pero les hago la misma acotación que anteriormente, o sea, no necesariamente, y si sale la masturbación no debe considerarse patológica por sí misma, sino evaluarla en el contexto en el que esta aparece. Pero tampoco es tan relevante hablar de si el niño o la niña se está masturbando, entendiendo que no es una conducta anormal, también depende del caso por caso. Esta es la lámina 7, que se ve ahí un tigre y un changuito. Esta es la lámina en la que Héctor se quitó el chicle y lo pegó. Eso se percibe o se interpreta en él que fue el que le dio mucha angustia y por eso atacó la lámina. Esa es la interpretación que se le podría dar a lo que hizo, puesto que no lo había hecho con ninguna otra lámina, pero también como ustedes pueden ver, hasta esta lámina ya se percibe un contenido muy claro de agresión, lo cual no había sucedido en las láminas anteriores. Por lo tanto, esta lámina nos permite ver los temores de agresión y la manera de enfrentarlos, el grado de angustia del niño o de la niña. Si la historia es inofensiva, eso significa inocua, o sea, no, ahí estaban jugando y no se estaban agrediendo, entonces puede ser un mecanismo de defensa, que sería la negación de la agresión, ¿no?, que está aquí. Las colas de los animales también nos pueden hablar de temor a la castración si alguno de los animales pierde su cola, ¿no? Entonces, por producto de la agresión, sería el temor a la castración que hemos hablado, que sería el temor a los límites, a reconocer las diferencias entre las personas, entre los sexos y entre las generaciones, o sea, que hay una diferencia entre ellos, o al castigo, ¿no? Y si no se percibe aquí ningún conflicto, o sea, aquí todo es dicha y dulzura, es significativo porque la lámina es muy clara que aquí hay agresión, ¿no? Entonces nos interesa explorar cómo maneja el niño o la niña esta agresión. Esta lámina 8, bueno, aquí los changos, pues sí se ve elementos de género, entonces no es tan ambiguo. Y aquí nos invita a explorar el papel del niño o de la niña en la constelación familiar. Constelación familiar aquí hace referencia a los miembros que conforman la familia, porque en algún momento me preguntaron que si esto mide constelaciones familiares, que no, esa es una manera, es una técnica, porque también desde el modelo sistémico hay quien rechaza las constelaciones familiares y hay quienes las aceptan, ¿no? Ese es un modelo de intervención, pero también les digo con sus peculiaridades, pero no se refiere a esto, aquí se refiere
a la familia, ¿no? Entonces, papel del niño en la constelación familiar. También hay que ver cómo se percibe al mono dominante, si como paterno o materno, si es bondadoso o represor. Represor sería que lo estuviera regañando. Y las tazas de té también nos hacen referencia a la oralidad. Esta lámina 9, que se ve ahí un conejito en el fondo de una habitación oscura, nos dice que nos puede dar información sobre el temor a la oscuridad, a la soledad o al abandono de los padres. Y también puede hablar de la curiosidad de lo que ocurre en la habitación contigua, que pues puede remitirnos también a la escena primaria. Y finalmente la lámina 10, que están aquí en un baño, dos perritos, también que no se percibe si son masculinos o femeninos, lo cual facilita la proyección. Habla de los conceptos morales del niño o de la niña, es decir, cómo percibe el castigo. También nos puede hablar de cómo percibió el entrenamiento de esfínteres, como algo agresivo o algo positivo, depende de qué historia, porque todo esto, recuerda, nos puede dar elementos, pero no necesariamente tienen que salir en cada lámina y pueden salir muchos temas más. También puede hablar de la masturbación, porque pues el baño puede ser un lugar en el que se masturben las personas. Y también puede hablar de tendencias regresivas. Recuerden que la tendencia regresiva es tener conductas de una etapa de desarrollo anterior a la que presentas o de un nivel, más bien de una edad menor a la que tienes. Esas serían nuestras tendencias regresivas. Bueno, para la interpretación les voy a hacer otro video. Le vamos a dejar hasta aquí y espero haber sido lo suficientemente clara. Muchas gracias por su atención.